Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Estamos desde luego en este martes 2 de octubre. Para este día el Tribunal Supremo Electoral, por cierto, dará el banderillazo de salida para poder dar como aperturada oficialmente la campaña electoral que va a llevar a los 4 partidos contendientes con sus fórmulas presidenciales a poder elegir a partir del voto con los salvadoreños lo que sería el nuevo presidente del próximo quinquenio. Así es que vamos a estar muy a la expectativa de todos los aspectos que rodean y que rodeen precisamente este lanzamiento de cadena nacional, que por cierto se ha programado para este día, y sobre todo también ya el arranque respectivo de cada una de las campañas electorales que presentarán los 4 candidatos presidenciales que se perfilan para esta campaña electoral. Así es que vamos a estar muy, pero muy atentos a esto. Antes de presentarles nuestro invitado de hoy, que es el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, con quien vamos a hablar precisamente sobre también aquellos aspectos que han llevado a colocar como ejes principales la educación, la salud y también el tema de infraestructura como parte de la carpeta de discusión y propuestas en el ENADE 2018. Vamos a aprovechar también a hablar sobre temas de país. Quiero a continuación presentarles un breve resumen del programa del día de ayer, donde junto a Francisco Bertrán Galindo y por supuesto Roberto Rubio hicimos un análisis sobre el entrampamiento que hay en la Asamblea Legislativa respecto a que hasta la fecha no se tiene electa los magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de lo Civil. A continuación veamos parte de este resumen. Creo que ya fue dicho todo lo que debía ser. Este es un tema en donde la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿a quién le conviene que no haya sala constitucional? Y es obvio que las condiciones políticas nos indican que esa especie de coalición que se ha formado a nivel de partido de gobierno con el partido Gana, pero fundamentalmente creo yo en el partido de gobierno, al que no le interesa que haya sala. Es decir, para ellos es importante que haya una especie de control de la mayoría simple que los otros partidos tienen en el Congreso y una especie de doble seguro contra la posibilidad de que Gana, el aliado que hasta cierto punto es coyuntural, pueda en cierta manera sumarse para sobrepasar un veto. Entonces, ante esa situación lo que se ha hecho por parte de Casa Presidencial es enviar todos los vetos que ha mandado, es decir, todos los decretos que no han sido presentados por ellos han sido vetados y los veta bajo un motivo de constitucionalidad. Los vetos pueden ser por 2 formas, por inconveniencia o por inconstitucionalidad. Por inconveniencia, si son superados por la mayoría que requiere la ley, simplemente pasan a ser ley de la República. Pero si son por inconstitucionalidad, el presidente está obligado a, en caso se le supere, a ser enviado a la Sala de lo Constitucional para que ella decida en última instancia qué pasa con el veto. ¿Qué es la instancia que hay cuando no se puede superar en la Asamblea Legislativa? Un veto por inconstitucionalidad. Entonces resulta que el expediente que está usando Casa Presidencial es enviar todos los vetos por inconstitucionalidad, aunque no haya es decir, han habido algunos vetos hasta graciosos porque ni siquiera cita artículos constitucionales. Sin embargo, cuando vemos la actitud del FMLN y de Gana, sí, ellos insisten en cuotas, es decir, ellos dicen: a mí deme 1 y yo lo voy a poner, y ustedes agarren 2 y pongan lo que ustedes quieran. Creo que eso es algo que la sociedad civil, y Roberto que está acá, que ha sido uno de sus líderes, podrá quizás ampliar. Uno de los que se busca eliminar ya como parte de la política legislativa del país en elecciones de segundo grado
es suprimir ese mecanismo de uno tú, otro yo, dos yo, de tal manera de que son más bien... Bueno, ese es parte de el análisis que teníamos el día de ayer con relación a las diferentes corrientes y posturas que se están generando en la Asamblea Legislativa respecto a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que todavía alrededor de los 2 meses y medio para el cual vamos, no existe desde luego un acuerdo respectivo. Cabe resaltar de que se han hecho los llamados pertinentes, tanto de la sociedad civil, de los mismos sectores involucrados, pero hasta este momento no hay nada en concreto que pueda desentrampar y que pueda sacar de ese punto muerto lo que sería la elección tan importante como es los magistrados a la Sala de lo Constitucional. Así es que vamos a estar muy a la expectativa. Por cierto, también abordarlo esta mañana con el presidente de la ANET, Luis Cardenal, quien ya está con nosotros acá en el estudio. Bienvenido, presidente. Gracias por Muchísimas gracias, Ernesto. Muy buenos días a los estimados televidentes. Bueno, vamos a aprovechar, desde luego, hablar sobre las perspectivas que tiene el sector privado respecto a colocar como ejes principales en la propuesta ENADE 2018 el tema de la educación, el tema de la salud y, por supuesto, también el tema de la infraestructura. Obviamente no podemos pasar por alto el abordaje de temas políticos y de coyuntura. Por cierto, que tiene que ver con el atraso que en la Asamblea Legislativa hay de no elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es algo que desde luego no solo preocupa desde el punto de vista institucional, sino que también del derecho ciudadano, que tiene que ver con buscar quién pueda en su momento dirimir un problema constitucional de derecho, así como también de habeas corpus, ¿no? Correcto, Ernesto, y es lamentable. Lo único bueno que yo veo de esta situación es que ya parece que la población está aprendiendo a manifestarse, a presionar a los funcionarios públicos que supuestamente lo representan para que hagan la labor para la cual fueron electos. En este caso particular creo que hace falta una última empujadita, porque están pudiendo más los intereses electorales y la visión de mediano plazo con ganancias de hacerse de algunos puestos importantes en el sistema judicial, así como también ya viene la elección de la Fiscalía General de la República, y yo creo que la intención es mezclar ambas elecciones y negociar, así como se ha venido viendo que se están negociando las magistraturas, negociar la Fiscalía, lo cual sería total y absolutamente lamentable, porque ya hemos visto que son posiciones sumamente importantes para la vida ciudadana de todos los salvadoreños. Si no hubiéramos tenido una corte independiente, que muchos podemos estar o no estar de acuerdo con todos sus fallos, pero nadie cuestiona su independencia. Si no hubiera sido independiente, ¿qué hubiese sucedido con la institucionalidad del país? Con la misma democracia y las reformas que se necesitaban dentro de la democracia para poder avanzar, no se hubieran dado. Ahora estamos viendo de que esa situación causó algún resquemor y que no quieren volver, entre comillas, a cometer el mismo error, y que quieren garantizar de que las personas que lleguen ahí no lleguen a servir a la población, sino que lleguen a servir los intereses ideológicos o políticos partidarios de quienes los eligen. Y los ciudadanos no debemos de permitir eso, debemos de presionar, y aquellos que quieran aprovecharse de su posición para poner gente a su servicio, no al servicio de la gente, deberían de pagar un alto costo político en las próximas elecciones. A ver, presidente de la ANET, pero hemos tenido como respuesta a esta, digamos, no sé si es una negligencia política, pero sí, obviamente no hay resultados, no puede haber otro calificativo más que ese, según lo expresan sus críticos. El punto es que ha habido presión ciudadana, ha habido presión de organismos importantes, los mismos partidos entre ellos pujan por querer lograr un consenso y no lo existe. Bueno, de hecho, ayer lo conversaba con el doctor Bertrán Galindo, lo conversaba con Roberto Rubio, que qué opinión le merecía la propuesta que había lanzado ahora el candidato presidencial por el partido Gana, donde invitaba a los candidatos presidenciales a sacar digamos, como un comunicado, como una propuesta, para que los partidos políticos involucrados en este asunto, pues,
puedan desentramparse de este caso. ¿Qué opinión tienen ustedes? A mí al me respecto? parece que es una buena propuesta, pero no dejo de pensar que pueda tener algún contenido político electoral, porque si yo estoy convencido de algo, yo no tengo que esperar a que alguien más me acompañe a mí para decir lo que tengo que decir. O sea, si el candidato cree que las cosas deben de hacerse de una cierta manera y el partido que lo acompaña o que lo impulsa no lo está haciendo así, pues entonces el candidato debería de plantar su liderazgo y exigirle que lo hagan de esa manera, ¿verdad? Entonces, está bien la propuesta, ¿verdad? Porque sería bueno que todos los candidatos a la presidencia ejercieran una presión adicional, pero no es necesario de que para hacerla yo tengo que esperar que los otros me acompañen. Si la quiero hacer, la puedo hacer. Puede exigirle a su mismo partido que Claro, lo haga, me quiere claro. decir, pero... Y yo diría una cosa más, Ernesto. Hace poco tiempo escuchamos una propuesta que fuera de contexto podría sonar hasta como alocada, de decir, miren, no les dejen salir, no les paguen su salario y no les lleven comida hasta que elijan, pues que se haga una especie de cónclave, como cuando eligen al Papa. Sí. Todos los diputados se quedan en la asamblea, se les da Sí. su comida, y etcétera, pero se quedan en la asamblea hasta que no salga humo blanco, hasta que no Sí. se elija la corte. Y de esa manera veríamos nosotros si no habría una verdadera presión. Claro, pues las leyes no lo permiten, pero digamos, creo yo que los ciudadanos podríamos exigir de una manera más fuerte a los funcionarios que cumplan con su deber. Se han hecho presiones, pero se han hecho presiones, digamos, bien diplomáticas, bien suaves, en decir, miren, elijan, y se dan unas declaraciones y ya estuvo. Pero los diputados pueden hacer caso omiso de esas supuestas presiones diplomáticas que se han hecho, como pareciera que lo están haciendo. Se ha pronunciado la Iglesia Católica, se ha pronunciado todo el mundo. No hay hasta cierto punto una luz en el horizonte que pueda decir que esto puede hacer. Y sobre todo, una vez complicado el problema, es decir, este atraso, ahora se da en un ambiente electoral que arranca este día precisamente con el anuncio que va a hacer el Tribunal Supremo a las 12 de la noche con la campaña electoral. Por eso es que se complica, Ernesto, por eso es que se complica. Y con el debido respeto y haciendo las diferencias, que no todos los diputados son iguales. Pero yo creo que esto es lo que podríamos ocupar es el ejemplo de un niño. O sea, si a un niño que está actuando irresponsablemente, uno le dice, vaya, cipote, bájate de ahí que te vas a caer. Y uno sigue haciendo lo que está haciendo y vuelve a pasar a la media hora y le dice, bájate de ahí que te vas a caer. Y el cipote no ve ninguna acción, no ve ninguna penalidad, no ve ningún castigo, no ve ninguna consecuencia. Ahí se va a quedar hasta que se caiga. Y cuando se caiga, entonces va a llorar. Pero como aquí piensan que nunca se va a caer y que no va a haber castigo y que no va a haber consecuencia y que me voy a salir con la mía, entonces siguen haciendo lo que les da la gana. Y los ciudadanos tenemos que aguantarnos, ¿verdad? Y las consecuencias ya se están dando porque hay ya más de 100 y pico de casos de inconstitucionalidad que no se están resolviendo. Y repito, viendo a mediano y a largo, a mediano plazo, porque no es ni muy largo el plazo, yo veo, me preocupa que la situación se va a complicar más porque vamos a llegar al momento de elegir al fiscal y vamos a estar sin haber elegido a los magistrados, van a mezclar una cosa con la otra, vamos a llegar a las elecciones. A un mes de elegir elecciones presidenciales. Y que en las elecciones presidenciales quizás el interés de algunos es que lleguemos a las elecciones sin tener sala y sin tener fiscal. Y entonces imaginémonos que haya algún tipo de desaveniencia o diferencia de opinión o alguna ilegalidad que se cuestione en el momento electoral sin sala de lo constitucional y sin fiscalía. En río revuelto, ganancia de pescador. Entonces no me extrañaría que esto fuera así, pero los ciudadanos debemos de prever y deberíamos de hacer una presión más grande para que esta situación se resuelva al más corto plazo posible. A ver, una vez estudiado el caso de manera muy puntual, ¿a dónde está el problema? Sabemos que el problema es, y la pregunta cuando me la va, ¿a dónde está el problema? Es sabiendo de que hay listado, hay propuestas y no hay un acuerdo para lograr de alguna manera desentrampar
con nombres y apellidos, porque ahí obligadamente uno tiene que hablar de nombres y apellidos, porque son listados, son propuestas, son perfiles. Y debe de tratar uno de no ofender en lo personal a nadie y de respetar. Pero va implícito, porque al Claro. final, cuando mencionan al nombre, aquel no la quiere porque dice que esta no le conviene y la otra sí le digamos conviene. que, Entonces, digamos que todos los que están en la lista alguna posibilidad o capacidad tienen para Sí. estar ahí, porque si no, no estuvieran. Vaya, digamos eso. Pero se han hecho diferentes mediciones, los famosos baremos, que los han hecho diferentes instituciones. Y se deberían de ocupar todas esas mediciones, y si va a salir algún otro todavía más sofisticado, profesional, pues que lo incluyan. Pero da una casualidad que en todos los baremos, los primeros 10 o los primeros 7 son los mismos. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a evaluaciones objetivas, no subjetivas, no de que si es michero, de que si me cae bien, que si me hizo un favor, que si voy a poder llamarlo por teléfono cuando esté en el puesto, que si me va a hacer o me va a proteger. No, evaluaciones, entiendo yo, objetivas, porque de abogado yo sé poco, pero evaluaciones objetivas son los primeros 7. Entonces, entre esas 7 debería estar la discusión. Pero cuando uno ve que de repente entre los candidatos hay alguien que está en el puesto 29, en el puesto 30 o en el puesto 18, y que ese que está ahí quiere apartar a uno de los que están en los primeros 7 puestos, pues entonces uno ya empieza a sospechar que la cosa no va buscando a las personas más capaces, más idóneas, más independientes, etcétera, sino que se va buscando poner ahí a la persona que me va a responder a mis intereses y no a los intereses de la población. a ver, voy a relacionar este tema con el inicio de la campaña. ¿Qué expectativa tienen ustedes con esta campaña electoral? Mire, esta campaña es una campaña un poco diferente a otras. Si bien hay algunas similitudes con la campaña anterior en que habían 3 posibles candidatos ganadores y ahora hay 3 candidatos fuertes, ¿verdad? También hay algunas diferencias. Y las diferencias son de que existe un candidato que es el que va, digamos, punteando hasta el momento algunas de las encuestas, que se ha presentado a sí mismo como el antipolítico, que es el que está reuniendo toda la insatisfacción y toda la queja y el descontento que hay con los partidos políticos por situaciones como las que se están dando en la elección de los magistrados. O sea, razón están generando los que han estado gobernando y por esa razón... Sí, pero también, y con esto no quiero tomar parte en ninguna, con ninguna, pero la verdad es que todos han gobernado, pues, porque el que está presentándose como cara de independiente también ha sido parte de un partido político durante 2 periodos y ha gobernado 2 alcaldías durante 2 periodos. Entonces aquí, pues, creo yo que planteémonos en la realidad. El asunto es que tampoco hemos visto, porque la campaña dice que oficialmente empieza hoy, pero la campaña ya empezó hace ratos. Los candidatos han andado del tingo al tango visitando diferentes poblaciones. Yo hasta el momento lo que pediría es que veamos planes concretos, que hayan propuestas concretas. ¿No los ha visto en ninguno? ¿El sector privado? Pues digamos que he visto, ¿O le cuesta encontrarlos? que he visto propuestas en uno que dice que va a reactivar y a generar el empleo. Está bien, pues en términos generales es algo deseable. Es el deseo de todo el mundo, De ¿no? todo el mundo, pero bueno, me gustaría saber cómo. Otro, lo que le he oído yo es que va a ser un aeropuerto ahí en La Unión. Eso no es ningún... Y otro que es el del partido de gobierno, que lo que han dado haciendo es que van a hacer las cosas mejor. Pero si nos basamos en el track record que tienen de cómo las han hecho hasta el momento, más de lo mismo, pues tampoco me convence. Y si es un candidato nuevo, diferente, pues debería de rodearse de gente nueva y diferente, no debería de ser el secretario de campaña o el jefe de campaña, el secretario general del partido FMLN, porque entonces eso significaría que el candidato está rodeado, lo tienen rodeado y que lo que va a suceder es que los mismos de siempre van a continuar mandando y gobernando. Entonces creo que hace falta bastante conocer los equipos de trabajo. Por ejemplo, el candidato más popular, uno no conoce el equipo más aparte del vicepresidente que lo acompaña,
pero de ahí uno dice, bueno, ¿y con quién va a gobernar? Va a gobernar con Gana, va a ser Gana entonces el partido de gobierno el que va a poner a los funcionarios. Esa pregunta se la hice al candidato a la vicepresidencia del partido Gana, a nuestro buen amigo Félix Ulloa, y me decía que por primera vez en la historia se había abierto públicamente una aplicación para que la población alimentara precisamente ese plan con insumos pertinentes para la estructura de un plan de país, un plan de nación. Pues, Yo creo que igual todos los candidatos lo han de tener, ¿no? O sea, pues sí, yo entiendo que están trabajando en un plan de gobierno. Quien está trabajando en un plan de gobierno, tenemos entendido en el FMLN, es Gerson Martínez, que es el que siempre ha trabajado en los planes de gobierno del FMLN, lo cual yo con el aprecio que le tengo a Gerson y el respeto que se me merece, pero digo yo, bueno, entonces significa que vamos a seguir en lo mismo, ¿verdad? Entiendo que Arena también está, o la coalición está trabajando en un plan de gobierno que hasta el momento al menos nosotros no lo conocemos, pero entiendo que se está trabajando en eso. Y decir que se llenan solicitudes para que ahí lleguen los candidatos o uno ponga cuál va a ser cómo se va a armar un plan de gobierno, me parece que si bien suena bonito, lo veo poco práctico, ¿verdad? Porque ¿cómo se va a consolidar esa información? Y si se tienen, qué sé yo, 100,000 propuestas, si nosotros trabajando en las propuestas de educación tenemos 6 y estamos bien complicados tratando de encontrar puntos en común, diferencias y evaluaciones, ya me imagino yo si se reciben 50,000 o 5,000 o 1,000 o 500 pues, propuestas de ese tipo. Y probablemente si se aceptan solicitudes para ser funcionario de gobierno, después cómo se van a elegir dentro de esas solicitudes. No vamos a como a tener algo nuevo, sino más de lo mismo, aparentemente. Pues, digo, hay cosas nuevas y hay cosas diferentes. Creo que esta propuesta del FMLN como gobierno, como partido en gobierno o gobierno que está, digamos, gobernando el país, presidente de la ANEP, del desarrollo de la zona de Oriente, por ejemplo, y que obviamente ahí está el tema de China, ahora con todo este debate que se genera, si es correcto o no es correcto. Ernesto, es una cosa con la que todos debemos de estar de acuerdo y es comprensible. Si la gente de Oriente se ha sentido abandonada por un montón de tiempo. He sido voz cantante de ellos, yo soy de Oriente y realmente es una zona que ha estado prácticamente desatendida por los últimos gobiernos. Y hay que decirlo con mucha propiedad. Y proviene quizás vale la pena, porque se han hecho análisis del porqué, de que cómo durante la guerra se trató de aislar Oriente, dinamitando los puentes y todo eso. Pero eso ya es una historia, ¿no? Sí, que a lo mejor puede parecer cuento, pero ahora es una historia, vivimos otra historia. Pero esa historia, digamos, que fue la que generó que una gran cantidad de gente de Oriente fuera la que principalmente emigraba. Y que ahora depende bastante de las remesas familiares. O que estuviese concentrada en la capital, ese mayor dicho. Que se hayan movido. Pero bueno, el asunto es que Oriente merece una oportunidad y creo que Oriente tiene muchas cosas importantes, tiene tierras fértiles, tiene lugares turísticos lindísimos, tiene gente trabajadora, pero necesita una oportunidad. Entonces la primera pregunta que surge es, bueno, ¿y por qué en estos 10 años no se ha hecho nada? Y a 6 meses de las elecciones nos sacamos un as de la manga, la tiramos en la mesa y decimos que esta es la solución. Y se presenta una solución que tiene más interrogantes que respuestas. No tiene claridad hasta la fecha, hasta este momento, porque esto es un tema que lo platicamos con usted. Recién hubo el cambio de relaciones entre China, Taiwán, El Salvador para irse con China Popular. Correcto. Hasta este momento no ha habido claridad en cuanto a las relaciones. No fueron a un viaje en que esperaban ir a porque China, no tenía sentido ir a ese viaje. Recuerdo que usted dijo de que a pasear no le gustaría ir, ¿no? No, nos gustaría ir a pasear, pero eso no tiene sentido ir a pasear a China, ¿no? Sí. No. Claro que la idea es ir a hacer negocios, traer inversiones, hablar de valores agregados, ¿no? Cuando uno va, Ernesto, uno debe de ir preparado a lo que va. Si uno va a las Olimpiadas, tiene que saber por lo menos en qué deporte va a ir a participar para ir preparado con el equipo. ¿Por qué no fueron? Bueno, porque en primer lugar, en lo personal tengo que aclarar que a mí
no me invitaron, tal vez porque ya había expresado mi opinión, pero sí invitaron a otros empresarios presidentes de otras gremiales. Y la razón fue, miren, cuando uno va... ¿Y están allá? No sé si ya no, vinieron. no, por lo menos que yo sepa, nadie fue. Nadie fue. Que yo sepa. Creo que periodistas fueron. Sí, pero ¿por qué no fueron? Lo que te voy a explicar. No fuimos porque creo que para ir y aprovechar el viaje uno tiene que saber qué es lo que va a ir a hacer, cuáles son las condiciones. Todavía hasta la fecha no sabemos cuál es el compromiso que se ha llegado con China ni el compromiso que tiene El Salvador. No sabemos qué es lo que se ha acordado, no sabemos cuál es la visión que se tiene para el establecimiento de estas relaciones. Relaciones comerciales con China ya existen, Ernesto, ya hemos tenido, tenemos un balance deficitario, una balanza de pagos de 1.300 millones de dólares de déficit. O sea, ya existe, hacer negocios con China ya los hacemos. Y lo que hemos visto es que con China lo que uno puede hacer es comprar, pero ir a vender a China es sumamente difícil. ¿Y no será esa la ruta? Bueno, le he escuchado decir a funcionarios del gobierno, y porque me da la impresión que aquí hay un juego de palabras, ¿no? Entre las que puedo encontrar de un lado y las puedo también hallar en otros. Pero no ellos es de palabras, no es de palabras, es de hechos. Es de hechos. Ellos dicen, bueno, mire, nosotros lo que queremos es abrir un mercado potencial, no solo para que nuestros inversionistas, nuestros salvadoreños, nuestros empresarios, puedan venderle a este mercado, como también este mercado venir a hacer inversiones en el país. Ernesto, Hablo de lo que ellos sostienen. Ernesto, se lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántos tratados de libre comercio hemos firmado nosotros aquí en El Salvador? Montón. Sí, tenemos con México, Estados Unidos, con Estados Unidos, con Perú, TLC, República Dominicana. Tenemos un montón. ¿Cuántos de esos tratados hemos podido aprovechar? Mercados ahí hay. Tenemos el de Estados Unidos, que es más grande que el de China. Alguien cuando le hice esa pregunta hace mucho tiempo me dijo, es que lo que pasa es que somos malos negociadores, por eso es que no hemos aprovechado. Pero no solo porque seamos malos negociadores, es porque ahorita no producimos lo suficiente para poder aprovechar esos mercados, no producimos eficientemente, nuestro costo de energía eléctrica, nuestra competitividad no es buena. Entonces, si en estos mercados que son más abiertos y que están ahí a disposición nuestra, nosotros no tenemos productos que ir a ofrecer o no tenemos suficientes productos para ir a aprovechar estos mercados, ¿qué le hace pensar a usted o al gobierno que en China, que es el mercado hasta donde los Estados Unidos le cuesta entrar, vamos a poder nosotros a ir a hacer unos grandes negocios? Y nos están vendiendo el espejismo de decir, no, es que China es un mercado enorme. Sí, puede ser enorme, pero ¿y si no podemos vender ahí, de qué nos sirve? Lo que sí sucedió es que perdimos, digamos, una relación de 85 años con Taiwán. Nuevamente, si eso era lo que había que hacer, pues discutámoslo. Entiendo que hay que tomar una decisión con respecto a las dos Chinas, pero que nos quieran engañar con espejitos, diciéndonos, no, miren, aquí todas estas grandes oportunidades que existen. Se fue la ministra con una delegación del gobierno y ¿qué llevó, digamos, para empezar a negociar en nombre del sector productivo? Se llevó la misma lista de productos que se le estaban vendiendo a Taiwán. ¿Café? Un poco de café, azúcar, miel y otras cositas. Si a Taiwán, que nos daba todos esos beneficios, no habíamos logrado nosotros penetrarlo para poder vender más productos, ¿qué les hace pensar que vamos a poderlo hacer con China? En Taiwán nos cobraban 0 arancel por el azúcar, en China están cobrando 90% de arancel. ¿Dónde vamos a competir? Yo creo que la vez pasada compartí con usted la experiencia que me dijeron 2 empresarios que fueron varios, pero 2 fueron, no en esta ocasión, en otra ocasión anterior, y uno es un gran exportador de semita. Y fue allá con mucho entusiasmo, había hecho un video, una presentación, imprimió papeles y todo. Llegó ahí, entonces hizo su presentación y le dicen los chinos, miren, nos interesa comprar, pero ¿sabe qué? No su semita, no nos interesa la jalea de fresa, de banano, de piña, no, nos interesa la jalea de guayaba y se la podemos comprar a tal precio. A tal precio no le alcanzaba ni siquiera para ir a cortar las guayabas. El otro empresario que lo acompañaba vendía pollo y es excelente y exitoso. Y le dije a los chinos, le compramos todo el pollo que usted tenga, a 50 centavos la libra.
y las televidentes que conocen de esto saben que el pollo en el súper vale 1.20, 1.30 la libra y esto lo querían a 50 centavos puesto en China. Y ya una vez puesto en China ya es otro. Entonces, esas son las oportunidades que hay. Le compro todo el pollo que haya, pero a 50 centavos. Sí, pero a 50 centavos pierdo hasta los pantalones, pues. No se puede. Entonces, Sí. que nos vengan a decir que decir, esto es así. hay una desventaja en términos De competitividad, costo, no. competitividad y todo eso. Y repito, ya tenemos... Para eso es necesario tener reuniones previas para saber qué tenemos y cómo vamos a ir a negociar, ¿cierto? Exacto, y Ese es lo debería que- de ir, el gobierno va en representación de quién. ¿El gobierno produce algo para ir a vender allá? No, el gobierno debería de ir en representación del sector productivo y para representarnos deberían de escucharnos, deberían de saber qué pensamos y para nosotros poder ofrecer algo deberíamos de tener toda la información sobre la mesa, saber a qué vamos, qué es lo que se firmó, qué beneficios nos van a dar, qué concesiones nos va a dar China para poder competir, porque ellos son enormes y nosotros somos así de chiquitos. Entonces, esas cosas no se han dado. No sabemos ni siquiera cuál es el compromiso con el que se abrieron relaciones con China y se cerraron con Taiwán. ¿Tiene la capacidad o el interés el sector privado salvadoreño de hacer inversiones en el oriente del país ahora con esta mirada que todo el mundo le está poniendo al desarrollo en la zona del Golfo? Voy a dejarle planteada esta pregunta, me voy a una pausa, regreso para que conversemos sobre este tema. Recuerde que en la segunda parte también estará con nosotros bajo este mismo énfasis de análisis de los temas de esta mañana la diputada del FMLN y jefa de fracción, Nidia Díaz, y también estará Yancy Urbina, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. De estos temas vamos a abordar también con ellos en la segunda parte. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. La Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, te invita a la Cumbre Centroamericana de la Industria, 24 y 25 de octubre, Hotel Crown Plaza. Mayor información al 2267-9200. Bueno, ahí está ese número telefónico para que usted llame y participe de esta Cumbre Centroamericana de la Industria que va a llevarse a cabo, recuerde, el 24 y 25 de octubre en el Hotel Crown Plaza, de parte de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI. Así es que desde ya pues usted participe de esta cumbre que es un compromiso para el futuro de la región. Continuamos conversando con el presidente de la ANEP, licenciado Luis Cardenal, sobre temas del país y particularmente este que ya habíamos desde luego llegado y que tiene que ver con el desarrollo potencial, productivo y de nuevas inversiones que está teniendo como agenda, como punto de agenda, el oriente del país y especialmente el Golfo de Fonseca. Hay capacidad, decía yo, del sector privado para voltear su mirada y hacer inversiones, que es el punto de discusión y de debate hoy en día, antes de que venga un extranjero a hacerlo. Vamos a analizar. Inversión. Para ir a penetrar un mercado hay que hacer una inversión. Hay que hacer estudios de mercadeo, hay que hacer visitas, hay que participar en ferias, hay que invertir. Pero ese es un tipo de inversión. Ahora, inversión en Asia, como para ir a poner una fábrica allá, yo creo que son muy pocos las empresas salvadoreñas, si es que existe alguna que pudiera hacerlo. Yo creo que lo que se necesita principalmente es inversión en el país, porque la inversión es el primer paso para el crecimiento, para la generación de empleo y para el desarrollo. Y lo que hemos nosotros estado diciendo y luchando por muchos años ya, es que creemos las condiciones para que el país, El Salvador, sea atractivo a la inversión, tanto nacional como extranjera, porque eso es lo que necesitamos. Que si tenemos para poderlo hacer, obviamente las condiciones no están dadas, la economía se encuentra bastante reprimida, necesitaríamos un espacio o un apoyo para poder dar ese salto de calidad y de cualidad para poder penetrar a otros mercados, pero lo primero que tenemos que hacer es invertir en El Salvador. A ver, ayer la Alianza por un Nuevo País, partidos PDC, PCN, Arena, presentan una propuesta de ley de zonas especiales de inversión. Sí.
¿En qué sentido cree usted que también se hacen este tipo de propuestas? Bueno, porque son buenas ideas. Nosotros las propusimos allá en el año 2014. Propusimos una zona económica especial, pero la idea hay que implementarla, una buena idea hay que implementarla de buena manera también. Okay, regreso de nuevo a plantearle la pregunta. Cuando lo hizo el gobierno, ¿no es una buena idea entonces? Puede ser una buena idea. Y no digo pero, nueva idea, una buena idea. No, es una buena idea mal propuesta. ¿Por qué? Bueno, porque pareciera que estas zonas económicas especiales que plantea el gobierno es una propuesta hecha a la medida de un requisito o de una solicitud que no conocemos, pero que intuimos que está ahí, de China. O sea, ¿a quién se le ocurre que vamos a hacer una zona económica especial de casi 3.000 kilómetros cuadrados de territorio, donde los salvadoreños, dueños de este territorio, de este país, no pueden ir a invertir ahí? ¿A quién se le ocurre hacer una zona económica especial en la cual se le da potestad al que llegue a invertir a que no contrate salvadoreños y que los salvadoreños no puedan tener empleo en esas zonas económicas especiales donde les estamos dando un montón de beneficios, donde están en nuestro territorio y donde no vamos a poder ir a trabajar? Eso no es bueno, no es una propuesta buena. O sea, la zona se presta para ello, un desarrollo turístico. De hecho, sí. Por cierto, la embajadora Jean Vaya, Mace pero estuvo el fin de semana sobrevolando con unos empresarios. Nos comentó. Incluso con un responsable de una oficina estadounidense que promueve mucho el tema de las inversiones. Sí, qué bueno, aunque sea hoy. Por cierto, ahí está el tweet que ella colocaba, en la que ella decía que se está, de alguna manera, estamos contemplando la belleza, bueno, hacía referencia a las fotografías que en ese momento posteaba en su cuenta en Twitter, y decía pues que tanto tiene precisamente esta zona un potencial fuerte para poder hacer inversiones. Ahí está, bien aventados también, ahí en esa muy bonita fotografía. En la parte de atrás del Chinook. Del Chinook, así es, así es. Ella así es. No, sí. Y ahí está el presidente de la OPIC. Ahí está. Bueno, sí, pero veamos lo que dice. Otros están interesados en esto Sí, Ernesto, pero hay pasos, hay procesos. Ahí nos está diciendo, miren, aquí estamos nosotros viendo la inversión que vamos a hacer en las zonas económicas especiales para poner una fábrica de barriles o de carros. No está diciendo eso. Está diciendo, bueno, miren, esta zona tiene potencial. De ahí empecemos a pedirnos cartas, de ahí empecemos a ver, ¿tiene potencial para qué? Tiene potencial para turismo, para agricultura, para fabricación, para exportación, para servicios logísticos. ¿Para qué? Hay que hacer el estudio, hay que hacer el trabajo, hay que hacer la tarea para poder determinar. Y después hay que hacer el trabajo también de ver cómo se va a implementar aquello que se determine para lo que hay potencial en esa zona. Por eso digo yo, entonces estas zonas económicas especiales propuestas por el gobierno o esta ley, lo que sencillamente parecía es que estaba hecha una ley para alguien, hecha la medida, pero no para los salvadoreños, no para atraer inversión salvadoreña, sino inversión de otro lado que suponemos es la inversión china, y eso no es correcto. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Bueno, normalmente lo que se hace una ley marco. Se dice, miren, estas van a ser las condiciones que va a tener una zona económica especial. Y no modificada como de zonas francas, usted lo dijo recientemente en una declaración. Es una modificación, es una ley de zonas francas modificada. Entonces, en cada lugar, porque nosotros en lugar de decir, miren, vamos a ponerlas todas aquí, ¿y cómo queda la gente de Chalatenango o la gente de Aguachapán o la gente del norte de Morazán? Entonces, ¿vamos a dejar abandonadas esas zonas? No, habría que ver en cada zona cuál es el potencial que existe, como dice la embajadora, y en cada zona hacer una propuesta de que exista una zona económica especial, que esté orientada a los potenciales que existen ahí y que genere empleo para la gente de ahí y que lleve el desarrollo de manera bien distribuida a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces, yo entiendo que esa es la propuesta que está haciendo la coalición, la coalición de partidos haciendo una propuesta de ley. Entonces, en términos así concretos,
Es una buena idea que está mal implementada y así como está presentada hay que hacerle modificaciones para que pueda funcionar y para que pueda traer beneficios para los salvadoreños. Ok, el tiempo se me está yendo, no quiero pasar por alto conocer cuáles fueron, digamos, como la perspectiva del sector privado para colocar como ejes principales en la propuesta de NAE de 2018 el tema de la salud, la educación y el tema de infraestructura, que por cierto se va a llevar a cabo el próximo día martes, ¿verdad? No, lunes. Lunes 8. Lunes 8 de septiembre, el próximo. En el Hotel Presidente. Pueden obtener las tarjetas el día de la entrada o las pueden obtener llamando a ANEP. Bueno, nosotros desde el año pasado, siempre hemos hecho propuestas para tratar de resolver los problemas más sentidos que tiene el país. El año pasado agarramos el tema del empleo, porque ya habíamos tomado el de la seguridad, que es el que se señala en todas las encuestas como el más importante a resolver, y después el segundo era el tema económico, partiendo por los empleos. El año pasado hicimos una serie de propuestas para generar las condiciones para que pudiéramos ser atractivos a la inversión y a la generación de empleos. Ahí están planteadas. Ojalá que el próximo gobierno las tome en cuenta para implementarlas. Entonces, la siguiente cosa que hicimos es tomar un reto bien grande y decir, miren, ¿cuál es la mayor riqueza que tiene El Salvador? En nuestra opinión, es su gente. Porque no somos un territorio grande, no tenemos petróleo, no tenemos oro, no tenemos minerales estratégicos. Lo que tenemos es gente, y gente que ha sido reconocida por sus habilidades, sus capacidades, sus características especiales, que la hacen salir adelante aún en situaciones sumamente difíciles. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Apostarle a nuestra gente. Y aquí se habla mucho, especialmente en campañas electorales, de que hay que invertir en educación, pero nadie dice cuánto, cómo, dónde, con quién, qué tipo de reforma es la que se debe de hacer, etcétera. Lo que vemos es que menos niños se matriculan en las escuelas, los niños que abandonan las escuelas en grandes números, que las escuelas están asaltadas por las pandillas, que menos niños se gradúan o jóvenes se gradúan y los que se gradúan salen peor preparados. Eso es lo que vemos. Entonces eso tiene que cambiar. Entonces estamos haciendo una propuesta en el campo de la educación donde decimos no vamos a inventar nosotros el agua caliente. Hay propuestas que han hecho instituciones serias, el Banco Mundial, universidades, etcétera, y sacamos como 6 de estas propuestas, las pusimos sobre la mesa y lo que sí hemos hecho nosotros es tratar de ver en común qué medidas o qué propuestas tienen y qué diferencias hay y compararlas con reformas educativas que hay en otros países donde se ha tenido éxito y en una generación se le ha dado vuelta al desarrollo de ese país. Eso al hacerlo nos dimos cuenta, por ejemplo, de que era importante cuidar la nutrición de los niños en los primeros 1000 días, desde el vientre materno hasta los primeros 3 años. ¿Por qué? Bueno, porque si un niño está desnutrido y no ha sido bien alimentado en ese periodo, ya llega con una deficiencia a la hora de aprender, su cerebro no se ha desarrollado adecuadamente, sus habilidades motrices, etc. Después vimos de que era importante algo que ha estado descuidado, que es la educación temprana. Un niño entra a kinder al colegio, pero generalmente llegan, según entendemos, hasta como de 6 o 7 años al kinder. Entonces, ¿qué pasa de los 0 a los 6, 7 años? No están aprendiendo nada. Debería de haber una educación temprana para que cuando lleguen, no lleguen con una desventaja, una deficiencia y puedan aprender. En ese tema de la salud y de la educación, ¿el sector privado esperaría que los candidatos presidenciales se comprometan a elevar la designación de presupuesto? Esa es la razón por la cual los hemos invitado. Y ellos van a estar, ya están confirmada la presencia de los 4. Todos están confirmados. Lo que le hemos dicho es que queremos hacerles ofrecerles, darles una presentación y darles también la oportunidad de que ellos se manifiesten con estos temas. ¿Por qué? Porque ahorita hay una ventana de oportunidad que no se va a repetir por lo menos en 5 años. Empieza un gobierno nuevo, lo muy menos que hay es aunque sea cambio de personas. Y que esta oportunidad hay que aprovecharla porque cada día que nos atrasamos en tomar estas medidas es día en que vamos a tener niños que van a salir menos preparados o una población que va a salir con deficiencias en salud. Y el último tema, que sí lo hemos trabajado nosotros, es el tema de infraestructura básica. Aquí se habla de que debemos de ayudar o apoyar y ser solidarios con los más pobres de los pobres, pero los más pobres de los pobres
como que nunca los tomamos muy en cuenta. Aquí se hacen programas de, por ejemplo, el subsidio a la gente que tiene agua y a la gente que tiene energía eléctrica, pero los más pobres de los pobres no tienen ni agua ni energía eléctrica. Entonces aquí lo que estamos nosotros proponiendo es que en un periodo de 5 años se haga una inversión de 650 millones de dólares, con lo cual se le dé agua potable, energía eléctrica y servicios de saneamiento ambiental a los 600.000 salvadoreños más pobres de los pobres. Eso elevaría la calidad de vida, los liberaría en su tiempo, más niños irían a la escuela porque no tendrían que andar buscando leña o trayendo agua y tendrían la posibilidad de hacer sus tareas con luz eléctrica y no estar respirando humo en sus casas para cocinar con leña y talando árboles. Entonces esto es posible y hemos hecho todos los números de cómo asignar los recursos adecuados para que esto se pueda hacer. Entonces la idea es que los candidatos a la presidencia de la República tengan un insumo pertinente, que es la propuesta que siempre hace ENADE. Se hace el insumo, se hace la propuesta, pero además el que gane se compromete, todos se comprometen a echarla para adelante, pero el que gane lo va a hacer y los que pierdan, pues por lo menos lo van a apoyar o no lo van a estorbar. Okay. Que es lo que Presidente de la ANEP, gracias por habernos acompañado en esta primera parte del programa y que hayamos tenido la oportunidad de conocer la postura que tiene el sector privado con relación a estos temas de coyuntura. Gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto. Muy buenas tardes y muy buenos días. Buenos días, así es. Gracias, presidente de la ANEP y el ENADE, que está para el próximo día lunes. Lunes a la 1 de la tarde. Sheraton Presidente. Hotel Sheraton Presidente, a la 1 de la tarde. 1 de la tarde, ahí está. Así es que usted, si quiere participar, las tarjetas serán vendidas en el evento, ¿no? En el evento o en ANEP. O en ANEP. Así es que desde ya usted está cordialmente invitado. Vamos a la pausa y regreso con la segunda parte del programa con Nidia Díaz y Yancy Urbina, ambas diputadas en la Asamblea Legislativa del partido FMLN, con quien también vamos a darle un vistazo a estos temas que hemos abordado con el presidente de la ANEP. Vamos a la pausa y regresamos. La Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, te invita a la Cumbre Centroamericana de la Industria, 24 y 25 de octubre, Hotel Crown Plaza. Mayor información al 2267-9200. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa para dialogar sobre temas importantes del país. Como lo dije, me acompañan acá la responsable de la fracción legislativa del partido FMLN, Nidia Díaz, diputada, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias. Un saludo a quienes nos están viendo esta mañana y esperamos bendiciones el resto del día. Estamos a la orden. Gracias por acompañarnos. También me acompaña la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, la diputada Yancy Urbina. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con usted y con toda la amable audiencia. Bueno, quizás voy a comenzar un poco por comprender esta situación del presupuesto que ya se presentó. Hay mucha deliberación previo a conocer, desde luego, todo el debate que se va a generar dentro de la comisión, pero en el sentido de que hay algunos recortes y hay unos incrementos, y esto de alguna manera, pues la oposición siempre no deja de ver, pues bueno, qué se está haciendo con este presupuesto, si al final lleva financiamiento o está desfinanciado. ¿Por qué? Porque no se han hecho las partidas pertinentes. Quizás voy a comenzar con esto y cuál es la lectura que tienen ustedes con relación a este tema. Bueno, el presupuesto de la Nación, Ernesto, es un presupuesto que cumple con el mandato constitucional, en primer lugar. También es un presupuesto que, al examinarlo, indudablemente cumple con la ley de responsabilidad fiscal, que es un tema importante también para el país, que es el acuerdo que tenemos como nación sobre cuáles son los límites que debe de tener el tema de deuda, el tema de gasto corriente, el tema de
niveles de presupuestación en nuestro país. Este tema es muy importante porque son los parámetros que nos va señalando en los cuales debe presentarse este presupuesto. Dicho eso, este presupuesto es muy transparente también en el sentido de las asignaciones que lleva y ha sido declarado y claro por parte del ministro de Hacienda de cuáles son las brechas que también presenta. En ese sentido, para nosotros, el presupuesto es una oportunidad para la discusión sobre las apuestas estratégicas que tenemos que desarrollar para el país, dónde van a estar esos énfasis que evidentemente en el tema, en el presupuesto que ha presentado el señor ministro, tiene un buen componente para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, pero también tiene un componente importante en el tema de inversiones. Hay un componente que va desarrollado, un poco más de 1.000 millones que van al tema de inversiones. Entonces, el instrumento, el presupuesto también es un instrumento importante en el tema para la dinamización económica del país. Hay un debate central en esto, que es el uso eficiente de los recursos. ¿Qué tan balanceado va en ese sentido? Porque escuchaba a algunos diputados decir que en eso consiste la discusión, ver cómo se hacen reorientaciones o se logran equilibrar estas partidas. Bueno, el presupuesto no ha iniciado todavía su análisis en detalle de cada una de las partidas. Ahora, debo decirle, Ernesto, que prácticamente el tema de remuneraciones no viene creciendo más allá de lo que señala la Ley de Responsabilidad Fiscal, 4.6, ese es el punto que no debe de elevarse de ahí. Bienes y servicios tampoco crecen más allá de ese parámetro. Es decir, es un presupuesto que cuando usted lo empieza a analizar se da cuenta de que estamos dando cumplimiento a todas esas disposiciones que ya tenemos. Entonces, el presupuesto tiene asignaciones hoy importantes que van de la mano de nuestra realidad fiscal, ¿verdad? Esa es una realidad importante. Por ejemplo, hay algunos que hablan de las brechas. Pues sí, pero las brechas son resultado del tema de compromisos de país, vea, como el compromiso de la deuda, el compromiso de pensiones, todos los recursos que no van a llegar a partir de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, que ha emitido sentencias que han afectado la fiscalidad del país. Por ejemplo, las últimas sentencias que emitió la Sala en las últimas semanas antes de finalizar su periodo, son las inconstitucionalidades declaradas inconstitucionalidades de forma, porque no conoció el fondo del 762, 763, 764. Son decretos directamente vinculados a la capacidad del Estado para la recaudación de los recursos. Y le pongo un ejemplo, solo el 764, Ernesto, es el de Ley de Operaciones Financieras, el impuesto a las operaciones financieras arriba de $1,000. ¿Qué significa esto? En el 2019, con esta sentencia, este presupuesto ya considera que no vamos a percibir los 87 millones de dólares que se percibían hasta el 2018 con este tipo de recursos. Lo mismo estamos hablando de los mismos decretos del impuesto a las transferencias. A los precios de transferencia más específicamente. Solo ahí estamos hablando de 25 millones que no van a ingresar. Crecen las pensiones, seguimos invirtiendo en pensiones. Es decir, cuando usted empieza a desmenuzar el tema de brechas, usted empieza a darse cuenta que hay 800 millones de bonos, los 87 millones que no vamos a percibir por Ley de Operaciones Financieras. Tampoco vamos a percibir los 25 millones por los precios de transferencia. Creció en 88 millones respecto al año anterior el tema de pensiones. Las pensiones del IPFA crecen en 23 millones. Todo este tema hay que tenerlo a la vista cuando estamos haciendo un análisis integral del presupuesto, porque no solamente es cuáles son las propuestas que vienen en las asignaciones por partidas, por instituciones, sino también cómo va a ser ese comportamiento de ingresos que nos va a permitir cubrir esas apuestas estratégicas. Ok, voy a tratar la manera de correr con el tiempo y sobre todo con los temas que necesitamos conocer esta mañana.
A ver, diputada Díaz, el gobierno, bastaron pocas horas o inmediatamente después de presentar el Ministerio de Gobernación ayer un proyecto de ley de espectáculos públicos, cinematografía, medios de comunicación y publicidad, con la pretensión de restringir determinados contenidos difundidos en la televisión abierta y por cable, en radio, publicidad y espectáculos públicos, para que reaccionaran y algunos consideraran que esto ya era una censura que se estaba colocando en medio. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes con relación a esto? Esta es una obligación de la Asamblea Legislativa. La Constitución de la República, en su artículo 6, nos manda precisamente, y es un vacío que nunca se ha dado, porque esta Constitución es de 1983, y precisamente en su último inciso dice: los espectáculos públicos podrán ser sometidos a censura conforme a la ley. Entonces nos manda a hacer una ley, pero nunca se hizo. Lo que existía era desde 1948 un reglamento, y ese es el que ha sido vigente hasta el 2013. Después hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional, esta que se acaba de ir, donde suspende el reglamento y dice: los diputados tienen que elaborar una ley. Han pasado 5 años y no hemos asumido ese rol, y es obligación también de iniciativa del gobierno, porque existe un Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial que es el que de una u otra forma califica las actividades de espectáculos públicos, etc. Entonces se está cumpliendo con la ley, y no hay que tener temor, porque no está hecha para censurar o para inhibir la comunicación, sino para resguardar los derechos de los ciudadanos. ¿Qué tiene que ver eso con los ciudadanos? Bueno, todos leemos, vemos, oímos, nos distraemos, es decir, estamos muy íntimamente ligados a todo lo que se ve, se exhibe. Entonces, tenemos derechos. Las mujeres hemos, a través de diversas formas, pedido que no se utilice nuestra imagen, por ejemplo, para fines solamente comerciales, ¿verdad? Sí. Los jóvenes estamos preocupados, bueno, ¿qué es lo que ven? Estamos en un país súper violento, porque no se fomentó una cultura de paz que desarrollara valores, principios, etc. Entonces ahora todos los padres de familia creo que coinciden, y los jóvenes, las mujeres, todos los adultos mayores, de que debe de haber de una u otra forma calidad también en lo que se exhibe. O sea, no y te digo, las actividades que van a ser reguladas son espectáculos públicos, cine, televisión, señal abierta y cable, radios y publicidad, ¿verdad? El objeto de la ley es establecer criterios de clasificación de contenidos y franjas horarios en espectáculos públicos, medios de comunicación y medios de publicidad, con el objeto de proteger a las personas y su integridad moral y dignidad humana. El principio que rige la ley, el interés superior de la niñez y adolescencia, principios de orientación familiar, principios de libertad de pensamiento y expresión. Se está respetando la libertad de expresión, el derecho a ser informado oportunamente los ciudadanos, con veracidad, objetividad. Y creo que no podemos anticipar muchos criterios hasta que comience el debate y el discusión alrededor. Pero no hay que tener temor. Debate proyectado por ustedes? ¿Van a llamar a los interesados? A todos los interesados. Porque vamos a ayer conversaba en el programa Ernesto López Radio con la diputada Patricia Valdivieso en una llamada telefónica que nos concedió, que a ella le preocupaba en algún momento que esto vaya a pretender llegar a tener un control de los medios de comunicación y poner en riesgo la libertad de expresión. No, para nada, mira. ¿Cómo saber que hay una diferencia? No, nosotros como... Hay un límite entre ambas cosas. Sí. El control, que me parece que sí debe existir. Lo voy a decir con muchísima propiedad. Es necesario hacer controles y regulaciones en contenidos de algunos programas, porque sí son violentos. Sí, porque si estás impulsando una cultura de paz, convivencia, de acuerdo, estás luchando para... Pero ¿cómo saber que esto no va a rayar con el tema de un control y de libertad de expresión? Claro, eso es la garantía de que estamos en un país democrático. Nosotros que luchamos tanto para instalar libertades y derechos, pues estamos conscientes y responsables, con una responsabilidad, te digo,
de hacerlo bien y que no vaya a coartar la libertad de expresión bajo ningún punto. Al contrario, debemos de crear los espacios con debidas autorizaciones, porque aquí tenemos una cosa. Se va a definir de mejor manera los procesos de autorización de espectáculos públicos, brindando mayor seguridad jurídica a los organizadores y promotores también, y se establezcan obligaciones para quienes pretenden exhibir material también cinematográfico, de televisión, de señal abierta. Es decir, es un equilibrio. La ley es esa precisamente, el balance, ¿verdad? Claro. Adecuado para construir una sociedad democrática, desarrollada, culta y en democracia. Así como también fomentar la libertad de expresión, por supuesto, la libertad de los medios de comunicación, pero debe ser el equilibrio justo para que avancemos en el desarrollo de la sociedad. A ver, Yancy, recordando un poco su pasado por la Defensoría, los programas son productos que se venden, ¿no? Voy a conocer su opinión después de esta pausa para que me comente. Yo sé que usted también puede comentarnos mucho sobre este tema. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, extracámara hablábamos sobre este tema de que para nadie es un secreto que muchos de los contenidos que se programan, ya sea a nivel de contenidos musicales, a nivel de películas, a nivel de programas, rayan precisamente con aspectos que tienen que ver con la moralidad de una sociedad que necesita tener cambios sustanciales. Aquí pedimos que no haya violencia, aquí pedimos que no haya, digamos, malos ejemplos para la nueva generación, pero no queremos asumir retos. Y yo creería que en una parte tiene toda la razón. Ahí tenemos el Partido Arena, ¿verdad? Muchos de sus diputados pidieron que, por ejemplo, tras el ingreso de un grupo musical, claro, que dicen que lanza mensajes digamos, inmorales, ¿verdad? Y que rayan con algunos aspectos de moralidad, pidieron que se explicara la ley o no sé qué. No, un recomendable para el ministro de Gobernación, y aducían que se respete la ley y que el reglamento, cuando ellos mismos saben que hay un vacío de ley precisamente. No hay ley, no hay reglamento. Yancy, ¿de qué estamos hablando? Bueno, aquí, Ernesto, este doble discurso realmente raya en lo absurdo, porque por un lado están pidiendo que no se permite el ingreso de un concierto, musical, de un grupo musical metálico, pero por otro lado levantan el grito al cielo con el tema de la presentación de una iniciativa de este tipo. Y hay que estudiarlo bien, mire su colega diputada Margarita Rodríguez, creo que ella es, ¿verdad? Sí, dice pasar novelas de narcotraficantes a las 8 tiene razón. El modelo que estamos promoviendo en términos de valores, ¿cuál es? Y preguntémonoslo, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo? ¿Es que ser narcotraficante es una ruta fácil para ser feliz? ¿Es que las mujeres tenemos que tener ciertos comportamientos para cumplir con ese rol? Es decir, ¿dónde está ese tipo de aspiraciones para nuestro pueblo? Pero yo quería referirme también no solamente al tema de valores, no solamente al tema de moralidad, Ernesto, que es importante, pero también hay que tener un marco de protección para los salvadoreños y las salvadoreñas. ¿Cuántos conciertos vienen a este país de diferente tipo de artistas que se suspenden, que no se realizan, que no hay ningún marco regulatorio para los organizadores de este tema para responderle a los usuarios que adquieren este tipo de productos? Es porque no tenemos reglamento, no hay una ley que determine. Tengo otro ejemplo. ¿Cuánta publicidad teniendo una ley especial para una vida libre de violencia de las mujeres? Tenemos tanta publicidad
que raya en esa publicidad ilícita. No existe tampoco ningún marco regulatorio que permita aplicar las sanciones correspondientes en este ámbito. No solamente, mire, usted vea algunos periódicos, que no sé si les podemos llamar periódicos, que en la contraportada, ¿qué es lo que traen? ¿Qué es la imagen que proyectan? ¿A quién va dirigido? Un periódico que está a disposición el día completo sin ningún margen de restricción, en el sentido de decir apto para qué público. Es decir, hay que también trabajar mucho en esa parte que creeríamos nosotros que no hay que satanizarlo de entrada. Hay que hacer una discusión a profundidad de qué son aquellos aspectos que podemos rescatar, que pueden ser necesarios para nuestro país. Nosotros echamos en falta muchas veces desde mi anterior gestión en la Defensoría del Consumidor que no estuviese vigente el reglamento, por lo menos, de espectáculos públicos, radio y televisión. Este tema fue una ausencia durante años. Hoy hay una propuesta. Bueno, es el momento para hacerle aportes, para discutirla, para enriquecerla, sí, para hacerle propuestas, para hacerle aportes. Y sobre todo dejar en claro algo, que no se pueda en su momento entrar en una dimensión de querer tener un control o de regular o de afectar el tema de libertad de expresión, claro, que yo creo que es importante. El temor existe y yo creo que para nadie es un secreto saber de que muchos estamentos políticos quisieran tener control de medios, claro, ¿no? Claro, no, Ernesto, nuestro compromiso con la libertad de expresión es natural, eso es inherente. Además, esa ha sido una bandera de izquierda, es nuestra bandera por muchos años como partido político, como FMLN, es decir, estamos comprometidos con la libertad de prensa, la libertad de expresión. Ese tema no es el punto ahora, estamos hablando de cuáles son aquellos parámetros que debe tener una ley que permita que en términos de espectáculos públicos, de radio, de televisión, pueda tener unos parámetros. Eso es lo que establece esta ley. Y hay que discutirlo, porque también si la aspiración es que tenga, como hasta ahora, ¿a quién beneficia? Que no haya ningún parámetro de regulación. ¿A quién beneficia que no haya una ley, que no haya un reglamento, que no haya ningún marco de regulación al respecto? ¿A quién beneficia esto? Hagámonos la pregunta, ¿por qué algunos reaccionan tan visceralmente a una propuesta de este tipo? Porque también tienen intereses en ese ámbito. Y yo creería que esa parte sí es interesante. A ver, David Reyes les manda a decir, a mí se me hace que ese proyecto que de ley solo es una cortina de humo, dice, para que no habláramos de la elección de magistrados, me imagino que Mira, es que esto no es una iniciativa que ha surgido de grupos parlamentarios, es del gobierno. Es una iniciativa que la presentó el presidente a través del Ministerio de Gobernación a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad del reglamento de espectáculos públicos que fue promulgado en 1948, pero que la Sala de la Constitucional, esta que acaba de salir en el 2013, dijo que es inconstitucional, y lo que se está tratando de hacer es superar un vacío para que no exista esta total situación que tenemos de hacer y deshacer y un libertinaje total, ¿verdad? Yo no soy gente muy conservadora o no me declaro así, pero sí que todo tiene un límite y una regulación, un equilibrio, tanto que dé seguridad a la libertad de expresión, respete esos derechos, pero también proteja a las familias, proteja a los niños, a las niñas. Es decir, una combinación. ¿Y quiénes son los entes que tienen las rectorías? Bueno, es el Ministerio de Gobernación. Yo te decía que los diputados precisamente, 48 votos hubo el día miércoles, nosotros no votamos, pero sí el resto de partidos dijo, hay que hacer un recomendable ahorita al ministro de Gobernación para que aplique la ley, para que aplique el reglamento. Y no por prudencia no les dije, pero señores, no existe eso, no sean así, ¿verdad? Pero bueno, ellos lo redactaron, lo firmaron, y ahora ¿qué les decimos? Trabajemos en un reglamento, pero antes una ley, porque precisamente se declaró inconstitucional, porque no hay una ley que esté a base para emitir un reglamento. Entonces ahora salen con esas situaciones de que
censura, etcétera. Yo creo que se trata de utilizar a la víspera de la campaña electoral un tema tan delicado, pero de una perspectiva electorera. No debemos de ser así, debemos de ser más responsables para abordar este tema y sobre todo allá en la Asamblea Legislativa. Ok, ahí está Patti Valdivieso. Y solo decir que vamos a tener la oportunidad de escuchar al Consejo de Publicidad, Claro. que es un ente interinstitucional y que también tiene la parte empresarial. Vamos a tener oportunidad de escuchar a toda la gente. O sea, es vacío, pero no tenemos la prisa, así que ya, ¿verdad? Que hay que hacerlo, Sino que pero nos hay que vamos a entrar dar en un tiempo, debate. pero hay que comenzar a hacerlo. Hay que separar el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa, para examinar puntualmente el tema de contenidos de aquellas programaciones que afectan la salud mental de los salvadoreños. En eso yo creo que nadie lo discute. Claro. La sospecha va más allá de, para nadie es desconocimiento de que el poder político siempre quiere tener el control de medios de comunicación. Y en ese sentido, pues es también el énfasis de mi pregunta y ustedes que la aclaran. Patti Valdivieso dice, Ernesto, los medios de comunicación desarrollan modelos de autorregulación. No podemos aceptar la censura escondida en argumentaciones de resguardo de derechos. No, sí, está bien que sigan autorregulando cosas, pero no es total lo que tienen que hacer, porque también el Estado tiene una responsabilidad y ella como legisladora lo sabe perfectamente, que hay que cumplir con la Constitución, con la ley y con el reglamento en un país para todo tipo de cosas. Ok. Se tiene que tener una ley Continuamos básica. un poco con las reacciones después de esta pausa. Volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y a usted también muy activos ya, Jonathan Garrido, pero por eso es que estamos como estamos. Dice, no andan, vamos a ver, ¿por qué no mejor piensan en hacer, aquí se perdió un poco por el uso de epítetos en su comentario, Jonathan Garrido, por favor, comenten de una forma en la que podamos tomar en consideración todos sus planteamientos. A ver, dice, es necesaria la regulación de lo que se transmite en la radio y la televisión. Un ejemplo es que se iniciaron a proyectar en X canal series de narcotráfico y justo ya aparecen en el país Sí, barriles eso es enterrados lo que, y todo eso. Eso es lo que preocupa a la familia, a los padres de familia. Si a través de eso que se ve, que se escucha, se están inculcando valores o no se están inculcando valores. O si se está enseñando a hacer un camino del dinero fácil o no, ¿verdad? Es decir, eso es lo que preocupa al padre de familia, a la madre, a toda la sociedad en general, que es lo que se está aprendiendo. Pero eso no quiere decir que no se regulen las cosas y que no haya también libertad de expresión. Yancy, Creo, Ernesto, que el tema es muy importante. despierta mucho que debate. hay Sí, una mucha propuesta y ha despertado muchas pasiones, hay muchas A ver, ahí está opiniones, Paul hay Steiner, muchos nuestro buen amigo Paul Steiner. ¿Qué dice Paul Steiner? Vamos a ver. Es necesario, dice, ser congruente regulando, dice, los medios para proteger los valores de la sociedad. Que bueno, vamos en ese mismo sentido, ¿no? Sí, imagínese, Ernesto, de que hay una propuesta que viene a solventar una ausencia de regulación. ¿Cómo fue esto de que nosotros en nuestro país teníamos un reglamento que funcionó desde 1948 hasta el 2013, que la Sala de lo Constitucional examina y dice no, ese es inconstitucional? Pero funcionó alrededor de más de 35 30, años, 40 años, un reglamento que había sido con el cual el Ministerio de Gobernación venía operando en relación a todos estos espectáculos públicos, a todo este tema de publicidad, al tema de programaciones. De ahí fue donde se originó aquello de esta franja es habilitada para niños menores de Claro. 5 La advertencia, años. ¿sí? Las advertencias, es decir, eso se basó en ese reglamento, ¿verdad? Hoy, después de toda esa vigencia, la sala dice, bueno, eso es inconstitucional, deja, y manda, emita una ley. Bueno, hay una propuesta ahora. Puede que tenga necesidad de una discusión profunda, de hacerle aportes, de ver esto. Pero yo lo que quiero llegar es que
es importante que esta discusión se haga en el país. Lamentablemente, como cuando sale una propuesta de este orden, en este periodo, pues ya también tiene todos los aderezos que le coloca cada parte interesada. A ver, pero el doctor también Minero, es por ejemplo, le no dice... deshacer, Okay. no descartarlo. Veamos aquí este análisis. ¿Qué piensan ustedes? La regulación de medios, Ernesto, me dice el doctor Minero Ramos, la regulación de medios de comunicación del FMLN será como la de Venezuela, Ecuador o Nicaragua, plantea. Nada que ver. Es El Salvador. Aquí estamos en El Salvador y aquí las y los salvadoreños vamos a proponer un debate participativo con todas las personas y vamos a estructurar la ley. Las y los salvadoreños, ¿verdad? Vamos a llenar los vacíos para nuestra sociedad democrática, plural, tal como lo define la Constitución. No tengamos temores, no tengamos dudas, que ese es un proceso que se define. El Frente, con sus 23 diputados y diputadas, va a concurrir a todo ese debate y a dar las propuestas mejores que podamos hacer para preservar este proceso democrático que tanto ha costado a la sociedad salvadoreña. Mi preocupación es cómo la legislación prevendrá que esto se politice y se vuelva herramienta política partidaria, dice Paul Steiner. Yo creo que en el tema, en esta discusión de este proyecto, como en todos los proyectos de ley, Ernesto, concurren todas las fuerzas políticas, porque se discute en la Asamblea y ahí están todos los partidos políticos. Cada uno puede hacer las aportaciones que considere a esto. Entonces, yo creo que esa preocupación está salvaguardada en el sentido de que hay un espacio para la discusión, la construcción de un debate e incluso todas las leyes se invitan a los, digamos, representantes o referentes más importantes de esa temática. En este caso, me pierda cuidado, eso va a tener la convocatoria desde los medios de comunicación, publicistas, consejo de publicidad. Para poder decir, sacar el mejor provecho de esa iniciativa. Exactamente. Bueno, lo cierto es que hay que pensar en lo positivo que puede sacarse de una propuesta de esta naturaleza. Porque, insisto, hay que cuidar la libertad de expresión, hay que cuidar la libertad de prensa, pero también hay que hacer una introspectiva para saber qué estamos haciendo desde otra perspectiva que no necesariamente es libertad de expresión, sino que es entretenimiento, ¿verdad? Sí, y además en la parte de entretenimiento merece ser atendida sobre eso. Y además todas las empresas privadas, medios privados, tienen otra parte que es la responsabilidad social, ¿verdad? Y de participar en ese debate. Claro, Espero que la consulta se abra a todos esos sectores. Gracias, Nidia, por haberme acompañado. Y buen viaje ya lista para Roma, ¿verdad? Con fondos del partido. Me está apoyando el partido y amigos, amigas que se están apuntando. Les agradezco mucho. Pero lo más importante es que 5,000 salvadoreños y salvadoreñas vamos a participar y una delegación del Estado salvadoreño que responde a la invitación del Vaticano, encabezado por el presidente y la Asamblea. ¿Solo usted va de diputada entonces? Sí, solo yo voy de diputada y represento a FMLN, a todo el pueblo salvadoreño, porque un diputado representa al pueblo salvadoreño. Yancy, gracias por haberme acompañado también. Gracias, Ernesto. Voy a invitarla más adelante para que podamos entrar un poco ya de lleno una vez abierto ese debate sobre el tema del presupuesto. ¿Sí? ¿Cómo no? Con gusto, muchísimas gracias. Les agradezco a ambas que nos hayan acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.